Hola, muy buenos días, estimados estudiantes de Prepa en Línea C. Bienvenidos a este segundo espacio abierto al aprendizaje de la semana 2 del módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Mi nombre es Ana Berta Canto Bustos y yo soy su asesora virtual durante el módulo. Y bueno, este espacio abierto es con el grupo del módulo 12, Campus 1, Generación 64, específicamente el grupo 38. El objetivo del espacio abierto es resolver las dudas acerca de las actividades integradoras 3 y 4, que son las que nos corresponde trabajar en esta semana. Asimismo, vamos a reforzar temas que necesitan saber para poder responder sus actividades. Vamos a seguir haciendo ejercicios con operaciones con notación científica, recordar lo del plano cartesiano, lo que son las funciones trigonométricas. Y en este espacio abierto vamos a ver cómo resolver la actividad integradora número 3 por descomposición de vectores. En la sesión anterior, la de la semana, la del miércoles, ¿ok? Vimos cómo aplicando la ley de coseno nosotros podíamos encontrar el valor de la fuerza resultante y posteriormente aplicando la ley de seno nosotros podríamos encontrar el ángulo que forma la resultante, que es lo que nos solicitan. Son dos ejercicios que nos solicitan en la actividad integradora número 3. Ahorita vamos a ver cómo este mismo ejercicio lo podemos resolver, pero aplicando descomposición de vectores. Y pues bueno, ya ustedes deciden cuál es el que se les haga más sencillo para poder resolver su actividad. En esta segunda semana continuamos trabajando con la unidad 1, Matemáticas y Electricidad, y comenzamos con la unidad 2 del módulo, que es la geometría en fenómenos magnéticos. Pues importante, recuerden que hay que seguir revisando los recursos siempre. Estos recursos nos sirven de reforzamiento para poder comprender mejor los temas y para poder resolver nuestras actividades integradoras. Tenemos la guía donde nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Hay que revisarla, tratar de revisarla todos los lunes para que podamos organizar nuestros tiempos. Y bueno, también tenemos la parte del foro aprendiendo, donde les hacen unas preguntas detonadoras que es importante que respondan. Cuando menos una de las preguntas es necesario que la respondan. Recuerdan que todas sus participaciones, aunque el foro de manera directa no, aparentemente no tiene una calificación en estas semanas 1, 2 y 3, pero el que ustedes respondan y participen, la plataforma lo va registrando y esos puntos pues se van a ver reflejados en la semana número 4. Y bueno, tenemos aquí también las leyes de electricidad y magnetismo, simuladores de ley de Coulomb y Faraday, plano cartesiano, teorema de Pitágoras, trigonometría, funciones trigonométricas y razones trigonométricas. Hay que revisar todos estos recursos para seguir reforzando. Algunos los vamos a aplicar en esta semana, otros nos van a seguir para las semanas siguientes, entonces por eso es importante tener muy claro todo lo que hay en cada uno de ellos, y en algunos vienen algunos ejercicios que nos van a servir también para que nosotros practiquemos, ¿ok? La parte de qué fórmula aplicamos y las operaciones aritméticas. Y bueno, tenemos las actividades formativas, conceptos básicos de electrostática y leyes eléctricas. Estas nos van a servir, las tenemos que responder. Ok, también la plataforma va haciendo un registro de toda la interacción que tienen con ella. Y bueno, las actividades formativas nos sirven no solo para los puntitos, sino para retroalimentarnos y ver si estamos comprendiendo, autoevaluarnos más bien y ver si estamos comprendiendo lo que estamos revisando en los recursos. Y pues están nuestras dos actividades de esta semana. La mayoría de los ejercicios que hemos estado realizando, pues es aplicando notación científica. Entonces, hay que recordar cómo aplicamos la ley de los exponentes. Se los vuelvo a mencionar porque todavía algunos están haciendo sus operaciones y se confunden un poco con estas leyes y me están poniendo, o sea, al final, si tu exponente en tu operación te queda con un número diferente que quede, un signo diferente, ya es un número diferente y la respuesta es incorrecta. Entonces, hay que tener bien en cuenta esta parte. Aquí tenemos, bueno, cuando es multiplicación, la base se conserva y los exponentes se ponen tal cual con los signos que tienen y al final se suman o restan, dependiendo de la operación que nos quede. Cuando es una potencia elevada a la otra, esta segunda la aplicamos mucho cuando en la ley de Coulomb, cuando tenemos la distancia en notación científica y esa hay que elevarla al cuadrado, pues entonces, hablando de la base 10,
la base se conserva y los exponentes se multiplican. Y en la parte de la división, ¿ok? Cuando es una división, la base se conserva y los exponentes se restan. Al de arriba le restas el de abajo, siempre respetando los signos que tenga cada uno. Y ya luego haces tus operaciones, tus leyes de los signos, ¿no? Y ya ves con qué signo queda al final y qué operación es la que tienes que hacer. Y bueno, vamos a seguir aquí haciendo operaciones para que reforcemos esta parte. Me ayudan, vamos a multiplicar 12 por 10 a la menos 4 por menos 3 por 10 a la 8. Aquí en este caso primero tenemos que multiplicar 12 por menos 3. ¿Cuánto les da 12 por menos 3? Menos 36, gracias, Ime. Nos queda menos 36. Ay, ya no le quité aquí. Y aquí nos queda menos 4 más 8. Ok, acuérdense que en multiplicación los exponentes se ponen tal cual con los signos que tienen y pues menos 4 más 8 nos da 4 positivo. Ok, ahora vamos a multiplicar estos tres. Es menos 8 por 4 por menos 8 por 4 menos 4,2. Siempre hay que incluir los signos y ver con qué signo final nos queda la operación. Por 4 por 4. Ok, aquí aplicamos ley de los signos, menos por más da menos y menos por menos da más. La respuesta nos va a quedar positiva. ¿Y cuánto les da? 8 por 4,2, 134,4. Muy bien. Y en la parte de la ley de los exponentes nos queda menos 10 más 15 menos 3. Menos 10. Acuérdense que se escribe tal cual con los signos que tienen. Y nos queda menos 10 más 15 menos 3. En este caso nos queda 10 elevado al, ¿a qué exponente? Al cuadrado. Muy bien, 10 elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, multiplicamos, checamos signos y también ponemos los exponentes tal cual con los signos que tienen y hacemos las sumas y restas correspondientes. Cuando hablamos de la división, ok, podemos tener un número y aquí tenemos este elevado al cuadrado. Acuérdense que cuando elevas al cuadrado un número en notación exponencial, son dos cosas las que se aplican. Primero elevas al cuadrado este número. Elevar al cuadrado o elevar a la potencia es multiplicar por sí mismo dos veces. En este caso habría que multiplicar 4 por 4, nos da 16. Y cuando aplicamos la ley de la multiplicación de una potencia elevada a la otra, específicamente en la base 10, los exponentes se multiplican. Ahí no es menos 3 al cuadrado, sino es menos 3 por 2. Menos 3 por 2 nos queda menos 6. ¿Ok? Ya que elevaste al cuadrado, ahora sí ya puedes hacer la división correspondiente. En este caso es 52 entre 16. ¿Cuánto les da 52 entre 16? 3,25, muy bien. Y los exponentes, al de arriba le resto el de abajo, el de arriba es 3 menos, pero como el de abajo es negativo, pues vamos a ponerlo entre paréntesis y ahí yo voy a tener un cambio de signo. Aquí nos queda menos por menos, se convierte en más. Y 3 más 6, ¿cuánto les da 3 más 6? 3,25. Muy bien, Ana. 9, perfecto. 3 más 6 nos queda a la 9. Entonces la división de esto, 9, muy bien. La división de estos dos nos queda 3,25 por 10 elevado a la 9. Ahora aquí, fíjense, aquí tengo una división, aquí este no está elevado al cuadrado, pero en la parte de arriba no tengo notación científica y aquí abajo sí. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Aquí, pues igual podemos aplicar la ley de los exponentes. Aquí nos quedaría 45 entre 3. ¿Cuánto les da 45 entre 3? 15, muy bien. Y aplicando la ley de los exponentes, al de arriba le resto el de abajo. El de arriba, pues no tengo nada, sería 0 menos el de abajo. El de abajo nos da menos 3, ¿ok? Entonces,
observamos que aquí sería menos por menos, se convierte en positivo y mi respuesta sería 15 por 10 elevado al cubo. Aquí al final estamos aplicando igual la ley de los exponentes de división. Ahora, bueno, esto también hay una formulita que nos puede servir. Si tú tienes un número elevado a un exponente y es negativo y lo quieres pasar a positivo, ¿ok? Esta base con el exponente pasaría al denominador y quedaría como positivo. Se te queda arriba, se convierte en fracción. Sería 1 entre el número elevado al exponente positivo. Ahora es al revés, si está positivo y tú lo quieres hacer negativo, también se convierte en una fracción, ¿ok? Y pasaría la base con el exponente tal cual, pero con exponente negativo. Si tú no te acuerdas de estas propiedades, pues podemos hacer la que siempre hacemos, ¿no? La de la división. Y ya ahí al final, pues te va a quedar el signo. Fíjense, aquí estaba el 10 a la menos 3 y para que quede positivo, pues que tendría que quedar en el numerador. Quedaba arriba, pero como positivo es esta, que tengo 10 a la menos 3, lo quiero convertir en positivo, sube al numerador y queda como 10 a la 3, que es lo que pasó acá. ¿Ok? Vamos a hacer estos dos. ¿Cuánto les da 100 entre 5? 20, muy bien. Y aquí el exponente pues tendría que quedar negativo, ¿no? Está positivo aquí y quedaría como negativo. Aplicando ley de los exponentes pues sería al de arriba, que no tenemos nada, le resto el de abajo. Entonces aquí nos quedaría 0 menos 4 y 0 menos 4 nos queda menos 4. Entonces, mi respuesta de esta división me quedaría como 20 por 10 a la menos 4, que sería esta propiedad, esta de acá, ¿no? Que está negativa, está positiva, perdón, para subirla pasa negativa. Y así queda. Muy bien. Ok, ahora seguimos haciendo conversiones de unidades. Ahora vamos a convertir de pico coulomb a coulomb. La semana pasada vimos microcoulomb de micras y ahora de pico, que es lo que nos solicitan en la actividad. Entonces, un pico coulomb equivale a 1 por 10 a la menos 12 coulombs. Aquí 38 pico coulombs está representado como PC, ok, que es pico coulombs. Entonces nos quedaría 38 por 1, nos da 38 y nos quedaría el 10 a la menos 12. Entonces 38 picocoulombs equivale a 38 por 10 a la menos 12 coulombs. ¿Ok? Nos queda a la menos 12. 25 picocoulombs lo paso a coulomb. Nos quedaría 25 por 10 a la menos 12. ¿Ok? Recordemos que cuando aplicamos la ley de Coulomb, si las cargas nos las dan en unidades diferentes al Coulomb, hay que hacer conversiones. En este caso, si me la dan en pico Coulomb, para convertirla nos quedaría por 10 a la menos 12. Ahora, fíjense aquí. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí estaba directo, ¿no? 38 por 10 a la menos 12, 25 por 10 a la menos 12, pero ¿qué pasa si me dan números más grandes? Entonces, pues pudiera yo decir que sería 850,000 por 10 a la menos 12, pero para eliminar los ceros y luego a la hora de hacer las multiplicaciones entre las cargas no me quede muy complicado y sea más sencillo, entonces lo que vamos a hacer es vamos a convertir estos 850,000 picocoulombs. ¿Ok? Siguen siendo picocoulombs, pero lo vamos a pasar a notación científica. Eso ya vimos también cómo lo trabajábamos en la primera semana. Entonces, si estos 850,000 lo paso a notación científica, me quedaría como 8.5 elevado a qué exponente. Acuérdense que el exponente es cuántos lugares recorre el punto de derecha a izquierda. Ok, serían 5 lugares positivo. Muy bien. Entonces, estos de aquí son 5 lugares. Me quedaría como 8.5 por 10 a la 5. Y ahora sí, esta cantidad, ya ahora sí la voy a pasar a de pico coulombs a coulombs y me va a quedar todo en notación científica. Me quedaría 8.5 por 10 a la 5 multiplicado por 1 por 10 a la menos 12. Esto ya lo trabajamos. 8.5 por 1 me da 8.5. 10 a la 5 por 10 a la menos 12. Recuerden que en la multiplicación se escriben los exponentes tal cual. ¿Y cuánto les da con los signos que tienen? ¿Y cuánto les da 5 menos 12? Menos 7. Muy bien. Menos 7 coulombs. Quiere decir
que 850.000 picocoulombs es equivalente a 8.5 por 10 a la menos 7 coulombs. ¿Ok? Entonces, si te llegara a pasar algo así, primero lo pasas a notación científica, luego haces la multiplicación y ya te queda tu respuesta. Vamos a ver lo mismo que pasa ahora si me dan una cantidad en decimales. Primero tengo que pasar esta cantidad a notación científica. Me quedaría como 5.5 por 10 elevado a qué exponente. Aquí cuando hablamos de decimales es cuántos lugares se recorre el punto. Ahora es de izquierda a derecha. Están diciendo menos 6 lugares de aquí hasta acá. Son 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Acuérdense que el primer cero no se toma en cuenta, ¿ok? Entonces es 5, pero como es decimal, el exponente es negativo, entonces sería por 10 a la menos 5. Y bueno, este 5.5 por 10 a la menos 5, muy bien, lo multiplico por 1 por 10 a la menos 12, entonces me quedaría mis exponentes menos 5 menos 12. ¿Cuánto les da menos 5 menos 12? Menos 17, signos iguales se suman, se conserva el signo, entonces me quedaría 5.5 por 10 a la menos 17 coulombs. Muy bien, menos 17, ok. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para que apliquemos esto que acabamos de ver. Ok, nos piden, se tiene un protón con carga de 48 picocoulombs. Aquí este está en picocoulombs, hay que hacer conversión. A una distancia de 25 centímetros, también hay que hacer conversión. De un electrón cuya carga es menos 20 picocoulombs. Ok, ¿cuál es la fuerza eléctrica entre ellos? Entonces, para hallar la fuerza eléctrica, vamos a aplicar la ley de Coulomb. En este caso, a partir de esta semana, ya mi ley de Coulomb, ya mis cargas no tienen valor absoluto, se fijan, ya no tiene barrita, quiere decir que las voy a poner tal cual con los signos que tiene y luego voy a hacer la multiplicación de signos para ver mi fuerza con qué signo va a quedar. La fuerza no cambia, al final la fuerza con valor absoluto, sin valor absoluto, ok, es la misma, pero el signo me da la dirección hacia dónde se mueve la fuerza. Entonces, primero vamos a hacer las conversiones correspondientes. Voy a convertir 25 centímetros a metros. Sabemos que un metro tiene 100 centímetros, entonces voy a dividir 25 entre 100. ¿Cuánto les da 25 entre 100? 25 entre 100. 0.25 metros. Muy bien. Lo voy a pasar a notación científica para que sea más fácil. Si lo pongo como 25 por 10 elevado a qué exponente quedaría. ¿Cuántos lugares estoy recorriendo el punto de izquierda a derecha? Fíjense cuántos lugares. Hasta acá. Estoy recorriendo el punto de aquí hasta acá. Entonces son 2 lugares. Entonces me quedaría como 25 por 10 a la menos 2. O si lo hubiese puesto como 2.5, pues sería por 10 a la menos 1, pero lo puse como 25 aquí hasta el final. Entonces recuerden que el exponente es negativo, menos 2. Ok. Carga 1, 48 picocoulombs, pues sería 48 por 10 a la menos 12 coulombs. Carga 2, menos 20 picocoulombs, sería menos 20 por 10 a la menos 12 coulombs. Mi constante K, que es la que hemos estado utilizando durante estas semanas, la semana anterior y esta, es 9 por 10 elevado al exponente 9 y las unidades son newton metro cuadrado entre coulomb cuadrado. ¿Ok? Sustituimos los valores, mi constante K, mi carga 1, mi carga 2, entre mi distancia, que quedó como 25 por 10 a la menos 2, elevada al cuadrado. Y una vez que sustituimos, vamos a hacer las operaciones aritméticas. ¿Ok? ¿Me ayudan por ahí? Multiplicamos 9 por 48 por menos 20. ¿Cuánto da 9 por 48 por menos 20? Hay que cuidar signos. 9 por 48 por menos 20. Ok, me queda menos. Muy bien, y 8.640.
40, muy bien, Ana. Menos 8.640 es negativo. Luego, 10 a la 9 por 10 a la menos 12 por 10 a la menos 12, ponemos exponentes tal cual con los signos que tienen. 9 menos 12 menos 12. ¿Cuánto da 9 menos 12 menos 12? Menos 15, muy bien. Y ahora voy a elevar el cuadrado este de aquí. Primero elevo al cuadrado el 25. 25 al cuadrado nos da 25 por 25. ¿Cuánto da 25 por 25? 625, muy bien. Y 10 a la menos 2 elevado al cuadrado, aquí se multiplica menos 2 por 2, nos queda menos 4. Entonces ahora sí vamos a hacer la división. Menos 4. ¿Ok? Menos 8.640 entre 625. Hay que incluir el signo. Tengo la fuerza. Va a ser menos entre más. Me queda negativa mi fuerza. Y 8.640 entre 625, 13.82. Muy bien, menos 13.824. Luego aplicamos ley de los exponentes, al de arriba le resto el de abajo, el de arriba es menos 15, menos, el de abajo es menos 4. Acá observo que voy a tener de nuevo un cambio de signo, me queda menos 15 más 4. ¿Cuánto da menos 15 más 4? Mi fuerza, menos 11. Es menos 13.84 por 10 a la menos 11 newtons. Importante poner las unidades en las que te quede lo que estás buscando. En este caso, la fuerza nos queda en newtons. Y esta sería la fuerza entre esas dos cargas. ¿Ok? Muy bien. Importante, pues, hacer nuestras operaciones porque en nuestro ejercicio de la actividad 3 hay que determinar las dos fuerzas aplicando ley de Coulomb. Y ya una vez que tengas tus fuerzas, pues ya hayas tu resultante. Entonces, tienes que tener bien tu respuesta de tus fuerzas para que cuando hagas todo tu procedimiento para encontrar el resultante, pues tu respuesta también sea correcta. Ok, bueno, recordemos aquí funciones trigonométricas, nos va a servir para encontrar el ángulo del triángulo. Entonces, esto aplica para triángulos rectángulos, ¿ok? Las funciones trigonométricas aplica para triángulos rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Aquellos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Tenemos tres ángulos internos. Uno de ellos es un ángulo recto, que es el de 90. El lado más largo o el que se encuentra enfrente del ángulo de 90 le llamo hipotenusa y los otros dos son catetos. Ahora, dependiendo del ángulo que yo tenga, el lado que está enfrente de ese ángulo, que es el que yo esté buscando, se le llama cateto opuesto. En este caso, de mi ángulo alfa, el cateto opuesto es la línea naranja, el que está enfrente, cateto opuesto. Y el que queda junto a él es el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces tenemos hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Las funciones trigonométricas, no importa cómo le llame yo, qué letra le ponga al ángulo, no van a cambiar. Estas van a ser constantes siempre. Entonces, dice seno del ángulo alfa va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, que es cos, va a ser cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente, que bueno, aquí está G, pero en sus calculadoras están, va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces vamos, hay que ver qué datos me dan para que yo sepa qué ángulo, no, qué función trigonométrica voy a usar, si es seno, coseno o tangente. ¿Ok? Entonces, en base a este triangulito, vamos a ver el triangulito de aquí abajo. No, tenemos trabajando en este triangulito que tengo acá, ok, vamos a encontrar cuánto vale el ángulo alfa. Me están dando como datos la letra C, que es esta, y la letra A, que es esta, ok. Entonces, respecto a mi ángulo alfa, la letra A, ¿qué vendría siendo? Hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto, ¿qué vendría siendo la letra A?
en base a alfa. Acuérdense cómo se le llamaba el que está enfrente del ángulo que estamos buscando. Viene siendo no, observa aquí el triangulito. El ángulo alfa sería cateto opuesto. Ahorita todavía no vemos qué función vamos a hallar, sino hay que ver qué datos nos están dando, ¿ok? Nos están dando la A, que es el cateto opuesto. Muy bien. Y nos están dando la C. La C, acuérdense que el que está enfrente del ángulo recto es la hipotenusa. Entonces nos están dando como datos cateto opuesto y la hipotenusa. Sabiendo eso, observamos ahora sí aquí. ¿Qué función trigonométrica voy a usar? ¿Seno, coseno o tangente? Si me dan cateto opuesto e hipotenusa. ¿Cuál de estas tres voy a usar? ¿Seno, coseno o tangente? Función seno. Muy bien. Seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Muy bien. Entonces ahora sí nos vamos aquí y vamos a encontrar el ángulo alfa. ¿Ok? Entonces nos queda seno de alfa es igual a cateto opuesto que vale 8 entre hipotenusa que vale 30. Divido 8 entre 30, ¿cuánto les da 8 entre 30? Ok, vamos a usar siempre cuatro decimales, ¿no? Nos queda 8.2666. Muy bien. Ahora, este es el seno de alfa, pero lo que yo quiero hallar es el ángulo alfa. Entonces, para hallar el ángulo alfa, la función que yo encuentro es la función inversa. Se escribe como seno a la menos uno. Es la función inversa de 0.2666, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a encontrar la función inversa? En sus calculadoras científicas. Ok, aquí tengo la función sin, que es seno, cos, coseno y tan, tangente. Y en la parte de arriba viene seno a la menos uno, coseno a la menos uno y tangente a la menos uno. Ok, entonces para yo encontrar el seno inverso, en mi calculadora le tengo que apretar Shift. Le pongo Shift, seno inverso y se fijan, me sale aquí seno a la menos uno de 0.2666. 2666. En el caso de sus teléfonos, le pican, o sea, sale la calculadora, a veces le salen los tres puntitos y te sale científica. Le picas ahí con científica y te van a salir las funciones sin, de seno, cos, coseno y tan, tangente. Pero como es inversa, hay que ver si tiene la palabra INB o tiene la palabra 2ND, ¿ok? Le picas ahí para que te ponga la función inversa y ya le pones seno inverso de 0.2666. A ver que lo hagan en sus calculadoras para que veamos cuánto les da. Es seno inverso de 0.2666. Ok, 15.46, ahí me ya le dio. Ana, José, a ver, chéquenle. Ana ya le dio igual. Ok, hay que checar. No sé si están usando calculadora científica o la calculadora del teléfono o la calculadora de la computadora. Entonces recuerden, le ponen Shift o 2ND o INB y te debe dar el valor. Si no te da el valor, hay que buscar porque a veces te lo está dando en radianes, te pone RAD, le picas ahí, luego la calculadora trae dos palabras RAD y DEG, RAD y DEG. Le picas DEG y ya con eso te debe dar el valor, ¿ok? Entonces es 15.46. Hay que practicarlo para que no tengamos problema a la hora de sacar nuestro ángulo de la resultante. Vamos a ver, vamos a volver a hacer uno más, ¿ok? Ahora les doy como dato la A y la B, ¿ok? Observamos nuestro ángulo, nuestro triángulo rectángulo, mi ángulo alfa, mi A viene siendo, ¿qué es mi A? Acuérdense, el que está enfrente del ángulo es el cateto opuesto. Y el que está junto a él es el cateto adyacente. La C sería hipotenusa.
Entonces les estoy dando como dato cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica voy a usar? Seno, coseno o tangente. De acá, ¿cuál de las tres? Si les doy cateto opuesto y cateto adyacente. La tangente, este de aquí, ¿ok? Entonces, tangente, que bueno, en sus calculadoras no viene como TG, sino como tangente, muy bien. Entonces le pongo tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que vale 70, entre hipotenusa, entre cateto adyacente, perdón, que vale 15. ¿Y cuánto les da 70 entre 15? Nos queda 4,6666. ¿Ok? Pues vamos a encontrar la función tangente inversa, tangente de -1 de 4,6666 y que lo saquen en sus calculadoras y me dicen cuánto les da el valor. Tangente inversa de 4,6666. 89. No, no da eso. No. A ver. Da 77,9. Ana, le sacaste tangente. Pícale tangente a la -1. Tag a la -1. 0,77,9. Le sacaste tangente. Es la inversa. Ok. De 4,6666. Esta es la cantidad que le vas a poner para sacarle la tangente. Tangente inversa. Creo que pusiste otro valor, por eso te dio más grande. Ok, Ana ya le dio. Ok, ya está. Perfecto. Muy bien. Entonces así es como sacamos el ángulo. Ok. Muy bien. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Nada más que ahora lo vamos a hacer por descomposición de vectores, pero además les estoy dando las fuerzas en notación científica para que podamos resolverlo y vean cómo se hace la operación. Ok, entonces bueno, aquí nos dicen que tenemos dos protones y un electrón, ¿no? Si sacamos la fuerza entre el protón A y el protón B y el electrón A, la fuerza AB sería esta fuerza de aquí, ¿ok? Aplicando la ley de Coulomb, pues yo ya la saqué, me da -45 por 10 a la -12, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si se fijan, mi fuerza me está dando negativa. Quiere decir que no se encuentra en el primer cuadrante, sino se movió, ¿ok? Al ser negativa, la dirección está acá y me quedaría en el cuadrante número 3. Esta sería mi fuerza AB. Aquí está mi fuerza AB. Ahora, mi fuerza AC, ok, también es negativa, -90,12. Quiere decir que se movió de lugar, pasó del primer cuadrante al tercer cuadrante. Y aquí quedaría mi fuerza AC. ¿Ok? Entonces, la primera gráfica que te dice que indiques cómo quedan las fuerzas, porque ya ven que les piden dos, quedarían así de este estilo. Si les quedaron sus fuerzas negativas, ¿ok? Queda en el tercer cuadrante del plano cartesiano. Tienes dos opciones. Si sabes usar GeoGebra, pues usas GeoGebra y ya te va a quedar, nada más que acuérdate ponerle negativas tus valores, si te quedaron negativos, y ya te debe quedar tus dos fuercitas en el tercer cuadrante. Ahora, si no usas GeoGebra, lo puedes hacer a mano. Me pintas el plano cartesiano, me pones tus fuerzas y quedan negativas como quedan y cuánto te dio cada una de las fuerzas. Y esta sería la primera gráfica, la primera representación gráfica. Importante poner tu nombre para que también sepamos que tú lo estás realizando, ¿ok? Y nos evitemos la historia del plagio y la originalidad de los documentos. Entonces, esta sería la primera fuerza. Bueno, y el ángulo que está entre ellos, que es el ángulo A, este de acá es de 75 grados. Este ángulo que se forma de aquí a acá es de 75. Estos datos yo ya se los doy. Les vamos a calcular cuánto mide la resultante, pero por descomposición de vectores. Entonces, bueno, tenemos la fuerza A que es -45 por 10 a la -12. Mi fuerza AB, la AC es -90. Acá -90 por 10 a la -12. Mi ángulo A
es de 75 grados, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar una tablita. Pero fíjense, aquí en la tablita voy a poner el valor absoluto de la fuerza, es decir, que aunque me hayan dado negativas las fuerzas, yo las voy a poner como positivas, ¿ok? ¿Qué es lo que me va a dar el resultado y el signo? El ángulo. Hay que ver con qué ángulo quedan mis fuerzas. Si nosotros observamos, la fuerza AC, que es esta de acá, al quedarme negativa pasó del primer cuadrante al tercer cuadrante. Aquí en el primer cuadrante el ángulo que tengo es ángulo de 0 grados, ¿ok? Pero pasó acá, es decir, aquí es 0, aquí es 90, 180, 270 y 360. Si da la vuelta completa son 360 grados. Pero aquí pasó de 0 grados a 180 grados. Quiere decir que mi ángulo que voy a usar en descomposición de vectores de la fuerza AC es de 180 grados. Ahora, vamos con el ángulo que se forma la fuerza AB. Mi fuerza AB, que es esta de acá, el ángulo que tenía aquí era de 75. Entonces, como pasó de aquí a acá, si observamos es 75 y de aquí a acá es una línea de 180, es decir, serían 75 más 180 grados. Y ese es el ángulo que voy a usar en mi descomposición de vectores. Sería 180 más 75 que nos da 255 grados. Muy bien. Ya tenemos mi fuerza 1 y su ángulo, mi fuerza 2 y su ángulo. Ahora voy a descomponer cada una de las fuerzas en Fx y Fy. ¿Cómo se descomponen? Pues haciendo las operaciones, ¿no? ¿Qué operaciones son? Es mi fuerza por el coseno del ángulo. Ese es Fx y mi Fy es la fuerza multiplicado por el seno del ángulo. Pues vamos a hacer las operaciones. Me quedaría, a ver, 45 por 10 a la menos 12 multiplicado por el coseno de 180. Aquí ya no es coseno inverso, simplemente es cos. Nos vamos directo a la calculadora, le ponemos cos de 180. Entonces me ayudan ustedes para ver cuánto les da el coseno de 180. ¿Cuánto le das? Les da cos de 180. Menos uno. Menos, ok. Entonces ponemos, espérame, bueno, me verifico, coseno de 180 nos da menos 1, muy bien, me queda menos 1. Entonces al multiplicar 45 por 10 a la menos 12 por menos 1, pues me queda menos 45 por 10 a la menos 12. ¿Ok? Esa sería mi fuerza 1 en X. Ahora vamos a ver mi fuerza en Y. Mi fuerza en Y igual va a ser mi fuerza, pero por el seno de 180. ¿Cuánto les da el seno de 180? Ponemos seno de 180 y nos da 0. ¿Ok? A ver, chócale, dime, seno, Ana sí le dio seno de 180. Seno de 180 da 0. Entonces, cualquier número multiplicado por 0, pues nos da 0. 45 por 10 a la menos 12 por 0. Mi respuesta sería 0. ¿Ok? Ahora, esta es fuerza en X y fuerza en Y. Vamos a hacer lo mismo con la fuerza AB, con la fuerza 2. Sería mi fuerza, que en este caso es 90 por 10 a la menos 12, multiplicado por el coseno de 255. ¿Cuánto les da el coseno de 255? 90. Coseno de 255. Me queda menos 0,2588. Muy bien. Menos 0,2588. Ahora, aquí como multiplicamos, hay que multiplicar menos 0,2588 por 90. Y el 10 a la menos 12 se va a conservar. Este se conserva. Sería menos 0,2588
2588 por 90. Ok, les da, muy bien, -23.29 por 10 a la -12. Ok, y así nos queda. Ahora vamos a hacer lo mismo con la fuerza en Y. Va a ser mi fuerza por el seno. Ahora va a ser por el seno de 255. Sería por el seno de 255. ¿Cuánto les da el seno de 255? -0.9659. Muy bien. Multiplicamos 90 por -0.9659. ¿Cuánto les da? Esto ya no va. Este ya no va, me va a quedar negativo. Me queda -86.93. A ver, chéquenle a ver si queda eso. 90 por 0.9659 menos 86.93. Muy bien. Ok, entonces ahora ya que tengo mi fuerza en X y fuerza en Y de cada uno, voy a hacer la sumatoria. Este signo significa sumatoria de las fuerzas en X, es decir, voy a sumar esta menos 45 por 10 a la -12 menos 23.29 por 10 a la -12. En este caso el 10 a la -12 se conserva y vamos a hacer la suma -45 menos 23.29. Sería -45 menos 23.29. Muy bien. Nos queda -68.29. Muy bien. Y el 10 a la -12 se conserva. ¿Ok? Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser 0 menos 83, menos 86 punto. Uy, ya no lo quería copiar. Y pues nos queda esta misma cantidad, ¿no? Queda ahí ya no, -86. Ok, entonces, bueno, es tu fuerza por el coseno del ángulo, te da tu respuesta, tu fuerza por el seno del ángulo, te da tu respuesta. Lo mismo aquí. Luego haces la suma de manera vertical, Fx con Fx, Fy con Fy, y obtienes tu sumatoria de fuerza en X y tu sumatoria de fuerza en Y. Ahora, con estas dos respuestas que acabas de obtener, lo que vas a hacer es, vamos a ver dos fórmulas nuevas. Una que te va a servir para sacar la resultante y otra que te va a servir para sacar el ángulo. ¿Ok? Déjame pongo acá mis respuestas. Y vamos a hacer nuestras operaciones. La fuerza resultante se encuentra como el teorema de Pitágoras, ¿no? Que aplicamos. Es sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado y luego se le saca raíz. Y el ángulo va a ser la tangente inversa de sumatoria de fuerza en Y entre sumatoria de fuerza en X. Entonces aquí va a ser un poquito engorrosito porque pues lo que tenemos que hacer, como son operaciones con notación científica, nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero bueno, al final la respuesta no varía, ¿no? Entonces, vamos a sustituir valores. Vamos con la primera fuerza para elevar al cuadrado. Tenemos acá. Está. Copio todo. Es mi primera fuerza elevada al cuadrado. Luego mi segunda fuerza. No sé por qué no quiere copiar esto. Ahí está.
La fuerza elevada al cuadrado. Ok. Elevado al cuadrado. Queda más chiquita esta cosa. Ok. Entonces vamos a elevar al cuadrado, que me ayuden. ¿Cuánto les da menos 68,29 elevado al cuadrado? 4,663,52. Ojo, acuérdense que cuando elevan al cuadrado, aquí queda positivo, menos por menos se convierte en más. Entonces es 68,29 al cuadrado, me da 4,663 por 10,52. Ok. Ahora el 10 a la menos 2 elevado al cuadrado se multiplica, menos 12 por 2 nos da menos 24. ¿Ok? Entonces ya nos quedó la primera cantidad elevada al cuadrado. Vamos con la segunda. 86 menos 86,93 elevado al cuadrado. Que en teoría ya no debe llevar. Si no se me deja quitarlo. ¿Ok? Nos va a quedar positivo también. Nos da 7,556,82. Y el menos 12 por 2 nos queda a la menos 24. ¿Ok? Entonces ya tenemos estos dos. Ahora vamos a sumar. ¿Ok? Sumen 4,663,52 más 7,556,82. 4,663,52 más 7,556,82. Nos da 12,220,34. Ok. Y el 10 a la menos 24, cuando es una suma, se queda tal cual. Por 10 a la menos 24. Ok. Ahora fíjense, para sacar la raíz cuadrada de estas dos cantidades son dos operaciones diferentes. Primero le sacamos la raíz cuadrada al 12,220,34. El fuerza resultante va a ser igual. Le sacamos raíz cuadrada a 12,000. De acá, que nos quede más grandecito. Ay, se me perdieron. Aquí están. 110,54. Ok. Y en este caso, cuando es la base 10 elevada a aquí, no es sacarle la raíz. ¿Se acuerdan que cuando es una, aquí lo que hicimos fue multiplicar por 2? Pues entonces aquí lo que vamos a hacer es dividir entre 2. ¿Ok? Entonces, menos 24 entre 2 nos quedaría menos 12. Entonces, acá se saca raíz y aquí se divide el exponente a la mitad, siempre entre 2. Entonces, mi fuerza resultante sería 110,54 por 10 a la menos 12 newtons. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? Entonces, ojo, no es sus fuerzas, o sea, no es las fuerzas que encontraron, esta fuerza 1 y fuerza 2, no es porque hay quien lo hace, elevarlas al cuadrado y sacarle la raíz y hacer esta operación, no.
Tienes que hacer la descomposición de cada una de estas fuerzas en X y en Y. Sumas las fuerzas en X, suma las fuerzas en Y, y esos resultados que te dan son los que utilizas en esta fórmula, ¿ok? Para sacar tu fuerza resultante. Pues, tómenlo en cuenta porque luego se confunden. Ahora, para que podamos encontrar el ángulo de la resultante, pues aquí ya nada más nos queda, déjame borro esto, es más rápido. Es, es la suma de fuerzas en Y, que en este caso es esta de menos 86 punto, acá es una división, entre la sumatoria de fuerzas en X. Ok, vamos a dividir. Dividimos acá menos 86,93 entre menos 68,29. ¿Cuánto les da? Darle el valor acá. Está, pero ¿qué estaba yo buscando acá? Les da 1,2729. Ok. Por 10 y vamos con los exponentes. El de arriba es menos 12 menos el de abajo que también es menos 12. Ok. Y aquí menos 12 más 12, ¿cuánto les da? Menos 12 más 12 nos da 0, ¿ok? Y 10 a la 0 nos queda como 0. Entonces, lo que yo voy a encontrar nada más va a ser la tangente inversa, ahora sí, de esta cantidad. Bueno, ahorita lo eliminamos. Sáquenle tangente inversa a 1,2729. Acá se convierte en 0, entonces se elimina. Los exponentes 29. Y ese va a ser mi ángulo. A ver, ¿dónde están? Aquí están. Me queda 51,80 A ver, les dio diferente. Tangente inversa de 1,2729. 51,84. Chécale, Ime. 51,84. Creo que pusiste otra cantidad. Ok, entonces ya tengo mi resultante y ya tengo mi ángulo. Ok, muy bien. Ahora, ¿cuál de las dos se les hizo más sencilla? La anterior que vimos en la clase, en la sesión anterior, para sacar, aplicar ley de coseno y luego ley de seno, o esta por descomposición de vectores. ¿Cuál sientes más sencilla? Aquí más que nada es la aritmética. Esta sí, esta está más sencillita. Bueno, es practicar. Nada más, ojo, acuérdense que si hacen esta, los ángulos cambian, ¿eh? Aquí es 180 y aquí al ángulo que les dan le suman 180 y ya con eso tienen. Y pues como son operaciones en notación científica, sí está un poquito, te lleva un poquito más de pasitos, ¿no? Pero hay que cuidar sus operaciones y sus resultados. Bueno, entonces les piden una segunda gráfica. La segunda gráfica va a ser esta. Tenemos mi fuerza AC, mi fuerza AB y la resultante queda aquí en medio
ponemos la fuerza resultante, ponemos cuánto nos da, el ángulo es este que se formó acá, ponemos cuánto vale el ángulo y esta sería la segunda gráfica. Ahora, si ustedes deciden hacerlo en GeoGebra, sí es importante, ¿ok? Que cuando hagan captura de pantalla, no, debe estar en DEG, la calculadora, DEG. Cuando haga su captura de pantalla, ¿ok? Necesito ver que aquí tengan abierto para que yo vea si pudieran tener, a veces en tu correo electrónico y sale tu carita y tu correo, o sale, o sea, o el módulo, ¿ok? Necesito ver que lo tengan abierto para que le tomen captura de pantalla donde, o sea, donde se vea que es de ustedes la actividad, ¿ok? No que están sacando la gráfica de la red, si van a usar GeoGebra. Ahora, si se les complica GeoGebra, lo pueden hacer a mano, hacen su grafiquita, le ponen su nombre, le toman foto y la suben, ¿ok? Entonces hay que cuidar esa parte, por favor. Aquí de entrada está mal, porque lo pusieron positivas y son negativas. Entonces no deben ir en este cuadrante, sino en este de acá abajo. Son dos gráficas las que les piden, ¿ok? Recursos de apoyo, pues ya les compartí recursos en el foro de novedades, también en el foro aprendiendo. Importante, no se les olvide nombrar su archivo con su apellido y su nombre. Traten de entregar antes del domingo a las 11 de la noche para que no se nos vaya a saturar plataforma y corramos el riesgo de no entregar, de que no alcancemos a subir. Recuerden también participar, no han participado en el foro aprendiendo, entren, dense una vueltecita y respondan cuando menos una de las preguntas. Revisen la rúbrica de evaluación de sus dos actividades para ver que están cumpliendo con todo lo que les solicitan, ¿ok? Las fórmulas, recuerden que en la actividad número 4 te dan las fórmulas. Esas fórmulas que tienen ahí son las que vas a utilizar. En el caso nada más de donde les piden hallar el valor del calor en joules, ¿ok? Es en esa fórmula que les dan, solo que el tiempo tiene que estar en segundos. Hay que tomarlo en cuenta. Te lo dan en horas, hay que hacer la conversión a segundos y sustituir, y ya sustituyes tus valores, ¿ok? Sustituyes tus valores. Te piden primero sacar el calor y te dan unos datos. Luego te dicen que la intensidad de corriente se triplica, cuatriplica, no me acuerdo qué, lo que les dicen. Entonces, sacas tu nueva intensidad de corriente y vuelves a aplicar la misma fórmula, ¿ok? Y con eso ya hallas tus dos valores de tu calor. Y para saber cuántas veces aumentó esto que te están diciendo, haces una división de la segunda que encontraste entre la primera, es una proporción, y ya con eso saca la respuesta de cuántas veces aumentó el valor del calor, ¿ok? Entonces, nada más, ojo, es la fórmula que está en la actividad y el tiempo tiene que estar en segundos para que tu respuesta te dé en joules. Ese es el único detalle que a veces se confunden de la actividad número 4. Y pues recuerden profundizar en sus respuestas de las preguntas de reflexión e incluir referencias si estás tomando, si te están sirviendo de apoyo algunas referencias para poder responder esas tus preguntas detonadoras. ¿Ok? Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda. Ok, la calculadora debe decir DEG. Si es tu calculadora, ¿sí sabes cómo ponerla? Mm, perfecto. Bueno, pues, ándale, es ese. Sí, es esa. Muy bien. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Cualquier duda, ya saben, me mandan mensajito por el mensajero de plataforma y estoy pendiente. Ya están calificadas, bueno, desde el miércoles sus actividades de la semana 1. Si tienen alguna observación y les digo que se comuniquen conmigo, me mandan mensaje y nos ponemos de acuerdo. ¿Ok? Que tengan bonito fin de semana. Estamos pendientes. Hasta luego.